La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Una vez más estamos aquí para conectarnos con el Señor. Lo vamos a hacer orando y estudiando la Biblia. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Vamos a pedirle a Dios la cobertura en este nuevo día, esta nueva semana que está comenzando. Ore conmigo. Padre, te adoramos. Dios mío, te bendecimos. Te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por las bondades tuyas y tu misericordia. Especialmente porque hoy estamos vivos. Gracias, Padre, por la cobertura que nos das cada día. Nuestros agradecimientos para ti. Gracias. Amén. Bien, hoy quiero estar con ustedes en la palabra del Señor. En la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El apóstol Pablo fue el hombre de Dios que fundó la iglesia en Tesalónica. Por tanto, conocía a la congregación. Sabía las necesidades espirituales de la congregación de Tesalónica. Así que él escribe esta carta para darles instrucciones a los tesalonicenses de cómo Dios quería que ellos vivieran. De eso trata esta carta. Son instrucciones para que la iglesia de los tesalonicenses supiera cómo conducirse en el camino del Señor. Yo quiero estar hoy en el capítulo 5. Voy a leer el versículo 16, 17 y 18. Dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. ¿De qué vamos a hablar en este nuevo día? Vamos a hablar de lo que enseñan esos 3 versículos y ese pasaje que los contiene. Vamos a hablar de viviendo en la voluntad de Dios. Esa era la instrucción que el apóstol Pablo le estaba comunicando a los hermanos de Tesalónica. ¿Cómo se debía vivir para el Señor? Y les da unos puntos específicos de cómo uno puede vivir en la voluntad de Dios. Estos puntos específicos dicen que vivir en la voluntad de Dios, primer punto, es vivir, óigame bien, es vivir siempre alegres. Mira lo que dice el verso 16, está siempre gozoso. Eso es lo que está diciendo. Vivid siempre alegre, mi primer punto. Vivir como manda este versículo es vivir bajo la voluntad de Dios. Si es menos, ya no estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo compruebo eso? Porque el contexto lo está enseñando. El versículo 18 dice: da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Viviendo bajo la voluntad de Dios. Entonces, bajo la voluntad de Dios, si queremos vivir siempre, o queremos vivir bajo la voluntad de Dios, debemos estar alegres siempre. Ahora, usted diría, eso es imposible. Sí se puede, porque Dios no nos hace exigencia mientras no nos provee a nosotros los recursos para cumplir esas exigencias que Él nos hace. Ahora hay un detalle. Vivir siempre alegre dependerá del grado de fe que yo tenga hacia mi Dios. Eso querrá decir entonces que dependiendo de mi grado de fe, yo podré vivir cada día alegre. ¿Sí? Podré vivir gozoso cada día
y dependerá del grado de fe, de la confianza que yo tenga en el Dios Todopoderoso. Eso indica que si mi confianza en el Señor no es sólida y mi fe no es sólida, las circunstancias que me rodean afectarán mi estado de ánimo. Me afectará el no tener para una cosa o para otra, o los problemas que me rodean. Pero si mi fe en mi Dios es sólida, voy a poder vivir todos los días alegre. Entonces yo estaré viviendo bajo la voluntad de mi Padre Celestial. Ese es el primer punto. Espero les sea de bendición. Segundo punto, verso 17, orar sin cesar. Esta es la voluntad de Dios. Cuando nosotros tengamos una oración constante, estaremos viviendo plenamente en la voluntad de nuestro Padre. ¿Que no se puede? Sí se puede. Repito, Dios no hace exigencia sin antes darnos los recursos para cumplir las exigencias que Él nos hace. Dios dice que nuestra vida debe ser una vida continua de oración, una vida constante de comunión con Dios. Señores, tener una oración constante dependerá de la intimidad y de la profundidad que yo tenga con mi Padre Celestial. Usted aprenderá a estar en oración constante mientras se baña, mientras viaja en el bus hacia el empleo. Aún en el empleo podrá tener momentos en que podrá estar hablándole a Dios. Así que sí se puede. Si vivimos en oración constante, señores, estaremos viviendo bajo la voluntad del Todopoderoso. Y mi último punto, 18. Dad gracias a Dios en todo. Este es el último punto. La gratitud. El ser agradecidos con Dios en todo. Esto reflejaría que nosotros estamos viviendo realmente en la voluntad del Todopoderoso, en que le demos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de nuestro Padre. Que en cualquier circunstancia nosotros podamos darle gracias al Padre, que al amanecer podamos tener una expresión de gratitud, que al anochecer y al acostarnos para descansar podamos decir: Padre mío, muchas gracias. Por supuesto que si nosotros no vivimos alegre y nosotros no tenemos oración constante, no vamos a poder cumplir el último requisito de la voluntad de Dios. No vamos a poderle dar gracias a Dios en todo. Créame que cuando nosotros estamos claros en estos puntos, aunque las cosas en el momento no salgan, uno es capaz de darle gracias a Dios. Y la expresión más grande vendrá después, porque uno se va a ir convenciendo de que lo que Dios ha permitido en nuestra vida es la voluntad de Él. Y tendremos una palabra de gratitud. Entonces el llamado hoy es a vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo? Estando siempre alegre, orando sin cesar y dándole gracias a Dios en todo. Espero que esta palabra bendiga tu día y esta semana que inicia. Si te gusta, comenta, comparte y dale el me gusta. Padre, te adoramos y te bendecimos. Amén. Que Dios te bendiga.